sistema respiratorio es un sistema que está conformado por tres componentes. Un componente regulador, un componente ejecutor y un componente proveedor. El componente regulador está compuesto por el sistema nervioso central, que es el encargado de iniciar y de orquestar el fenómeno respiratorio. El componente ejecutor está formado por las vías aéreas, el pulmón y la pared torácica. Tanto la parte osteocartilaginosa y la parte muscular de la misma. Y el componente proveedor es aquel que le va a dar a ese sistema la materia prima, es decir, la sangre desoxigenada para realizar el intercambio gaseoso, y asimismo le va a entregar la nutrición necesaria para que pueda ese sistema realizar sus funciones de la manera más idónea posible. Comencemos conversando sobre el sistema o el componente regulador del sistema respiratorio. Y ese componente va a estar conformado por dos sistemas, un sistema voluntario y un sistema involuntario. El sistema voluntario del sistema respiratorio está ubicado en la corteza cerebral y se encarga de todos aquellos mecanismos respiratorios que nosotros podemos conscientemente manejar. Por ejemplo, una inspiración forzada, que no es espontánea, sino es voluntaria. Una expiración forzada, el contener la respiración, son mecanismos que podemos manejar voluntariamente o conscientemente y que entran parte de las funciones del sistema voluntario. Sin embargo, existe un sistema que es mucho más importante. Nosotros no pensamos para respirar, respiramos porque tenemos un sistema autónomo que ejerce esa función. Y ese sistema autónomo está comandado por el sistema involuntario, ubicado en el bulbo raquídeo. Este sistema involuntario está encargado de iniciar el impulso inspiratorio regular. La respiración se inicia con una inspiración y este sistema involuntario se encarga de dar la pauta para esa inspiración. Como dijimos, ese sistema está ubicado en el bulbo raquídeo y consta de receptores para su funcionamiento. Esos receptores pueden responder a estímulos químicos o estímulos mecánicos. Los estímulos químicos son los quimiorreceptores, que pueden ser centrales o pueden ser periféricos, depende si están ubicados en el bulbo raquídeo o en otros órganos del cuerpo. Estos quimiorreceptores centrales, o sea, que están ubicados en el bulbo, responden principalmente a cuatro estímulos. La presión de CO2, o sea, la hipercapnia, no hipercapnia como concepto, sino al aumento de CO2, a la presión de oxígeno disminuida, a la temperatura del líquido cefalorraquídeo y a la concentración de hidrogeniones, es decir, el descenso del pH. Pero el principal estímulo para iniciar la respiración en estos quimiorreceptores es la presión de CO2. El CO2 es el principal estímulo para iniciar la respiración. ¿De qué manera funciona esto? El CO2, propiamente dicho, no es el que estimula el bulbo raquídeo para iniciar el impulso inspiratorio. Lo hacen los hidrogeniones. Pero ojo, los hidrogeniones que están ubicados en el líquido cefalorraquídeo. Los hidrogeniones que entran en contacto con los receptores a nivel del bulbo raquídeo. Estos hidrogeniones no atraviesan la barrera hematoencefálica normalmente. Es decir, que la sangre, para que pasen al líquido cefalorraquídeo, tiene que haber una alta concentración de ellos para que puedan empujar a estos hidrogeniones y puedan pasar a la barrera hematoencefálica. Entonces, para que puedan ejercer su acción, tienen que formarse in situ, tienen que formarse dentro del líquido cefalorraquídeo. Y es ahí donde entra en funcionamiento el CO2. El CO2 es un gas muy difundible, pasa muy bien la barrera hematoencefálica. Y al estar en sangre en una concentración un poco elevada, va a pasar la barrera hematoencefálica, se va a juntar con el agua y va a formar un ácido, el ácido carbónico. Este ácido carbónico, al ser un ácido débil, es fácilmente disociable y se va a disociar justamente en hidrogenión más ion bicarbonato. Y este hidrogenión, que está formado in situ en el líquido cefalorraquídeo, va a ser el que va a estimular los receptores, los quimiorreceptores del bulbo raquídeo, y va a generar el impulso inspiratorio regular. Pero también tenemos receptores periféricos.
Estos receptores periféricos están ubicados principalmente en el seno carotidio y en el cuerpo aórtico. Estos receptores, a diferencia de los centrales, van a responder principalmente a la concentración de oxígeno, a la presión de oxígeno. O sea, responden a la hipoxemia. Ese va a ser su estímulo, que es incluso mucho más fuerte respecto a la respuesta a la hipoxemia con respecto a los quimiorreceptores centrales. Para que lleven su comunicación o para que lleven su mensaje al bulbo raquídeo requieren de vías de transporte, y estas vías de transporte son los pares craneales. El seno carotidio envía su mensaje a través del noveno par craneal, que es el glosofaringio, y el cuerpo aórtico envía su mensaje a través del décimo par craneal, que es el nervio vago. Y lo recordamos con esta mnemotecnia: los senos son golosos cuando el cuerpo es vago. Los senos, seno carotidio, son glosofaringio, cuando el cuerpo aórtico es vago, nervio vago. También contamos con mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser aquellos que respondan a estímulos mecánicos, como la distensión, ubicados en los bronquios y en los bronquiolos, como la irritación, ubicadas en las vías aéreas y que tienen que ver bastante con la fisiología de la tos, o que respondan al aumento de volumen, están ubicados en los vasos sanguíneos y responden a la distensión de los vasos sanguíneos. Los mecanorreceptores J, yuxtacapilares. Y todos estos receptores van a comunicar su mensaje al bulbo raquídeo a través del nervio vago. Por eso decimos que los receptores ubicados en el pulmón es vago. Son transmitidos por el nervio vago. Ahora, si bien es cierto, ese sistema involuntario va a iniciar el impulso inspiratorio regular, pero va a haber alguien que lo va a regular ese sistema involuntario. Este lo inicia, pero quien le da fin es el centro neumotáxico, ubicado en la protuberancia anular y que marca la amplitud de esa inspiración. El bulbo lo inicia, la protuberancia la termina. Y eso tiene que ver con la fisiología de la taquipnia o de la polipnia. La taquipnia son respiraciones rápidas. Las polipnias son respiraciones prolongadas, más extensas en amplitud. Cuando hablamos de lo que son componente ejecutor, vamos a hablar de las vías aéreas. Y las vías aéreas están divididas en vías aéreas altas y bajas, divididas anatómicamente por el cartílago cricoides. Las vías aéreas bajas van a dividirse en tres tipos: de conducción, de transición y de respiración. Las de conducción no van a contener alvéolos dentro de su estructura, por eso que son meramente conductivas, y van a iniciarse en la tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos lobulillares y terminando en el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, todo el tejido, todo el parénquima distal a un bronquiolo terminal va a ser el acino pulmonar. O sea, el acino pulmonar está conformado por vías aéreas de transición y vías aéreas de respiración. Las vías aéreas de transición constituyen los bronquiolos respiratorios y se les llama respiratorios porque aquí empiezan a aparecer los alvéolos. Es por eso que se le llama bronquiolo respiratorio, porque sí hay intercambio gaseoso en estas vías aéreas, porque tienen alvéolos. Y las vías aéreas de respiración van a estar conformadas por el lobulillo primario, que consta de conducto alveolar, saco alveolar y alvéolos, y los lobulillos secundarios, que consta de todo parénquima que contiene tabiques, es decir, la parte de los sacos alveolares con el alvéolo. Estos alvéolos no van a estar aislados uno de otro, van a comunicarse, y se comunican a través de unos poros llamados los poros de Kohn. Dentro del sistema de las vías de conducción, vamos a ver que en su estructura están conformadas por un epitelio que es un epitelio pseudoestratificado. Consta de una mucosa, una submucosa y un fibrocartílago. El fibrocartílago no es un anillo completo, es una herradura que está unido en la parte posterior con un tejido muscular. Pero conforme avanza a través de los bronquios principales y los bronquios lobares, va a irse formando en placas y ya no como una herradura, unida siempre por un tejido muscular. Las células de su epitelio principalmente son tres:
no es que sean exclusivas, sino que son las principales. Las células basales, que son las que se van a diferenciar en las demás células, que no tiene contacto con el conducto de aire que pasa. Las células caliciformes, que son células que producen moco, pero ojo, no son las principales productoras de moco, producen una pequeña cantidad. Y las células ciliadas, que son las células que a través de con sus cilios pueden expulsar todos los cuerpos extraños que quieran invadir las vías aéreas. Y recordemos estos tipos celulares con esta mnemotecnia: una vaca ciliada, basales, caliciformes y células ciliadas. Sin embargo, en el tejido, en las vías de transición ya no va a ser un epitelio pseudoestratificado, va a ser un epitelio cuboideo. Ya no va a haber células basales ni células caliciformes, pero aún van a haber células ciliadas. Además de esas células, van a haber células de Clara, que son unas células que segregan un componente que es muy similar al surfactante alveolar, que se le llama surfactante bronquiolar, y que evita el colapso de estos tejidos o de estas vías aéreas, de esos bronquiolos respiratorios. Vamos a recordar las funciones de la célula clara o de Clara con esta mnemotecnia. Clara te tensiona el moco. Tensión porque lo que secreta es un agente tensioactivo, que es el surfactante bronquiolar. Y moco porque es también lo que secreta, una cantidad de moco que con estos cilios van a expulsar los cuerpos extraños que quieran penetrar estas vías aéreas. Cuando hablamos de las vías aéreas de respiración, hablamos del conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos, donde se hace el intercambio gaseoso. Estos alvéolos van a estar conformados por un epitelio escamoso. El 95% del alvéolo va a estar conformado por este epitelio escamoso, que se le llama neumocitos tipo 1 y que no se regenera. El 5% restante va a estar formado por un epitelio cuboideo, esas células que estamos marcando con el pulsor, y que son los neumocitos tipo 2, que tienen dos funciones principalmente: segregar el surfactante alveolar para evitar el colapso del alvéolo, y cuando hay injuria en estos neumocitos tipo 1 y se dañan, estos neumocitos tipo 2 se pueden diferenciar en neumocitos tipo 1 para reparar esta membrana alveolar o este epitelio alveolar. Muy importante entonces en su función el neumocito tipo 2, no solamente porque segrega el surfactante, sino porque en ciertas patologías como el síndrome de distrés respiratorio agudo, donde hay destrucción de todo el epitelio alveolar, pueden diferenciarse en otras células que no son de su origen, en neumocitos tipo 1, para repoblar este epitelio. Algo importante también es ver lo que es la pared torácica. La pared torácica, recordemos dos cosas importantes: tenemos músculos inspiratorios y expiratorios. El músculo inspiratorio por excelencia es el diafragma. El diafragma es meramente inspiratorio y está inervado por el 10º par, es pregunta de examen. Los músculos intercostales, sin embargo, van a ser inspiratorios y expiratorios. Cuando hablamos de del componente proveedor, hablamos de la circulación, que puede ser una circulación pulmonar o bronquial. Las arterias bronquiales que vienen de las ramas de la aorta o de las intercostales van a irrigar la zona de conducción y la zona de transición, llevando sangre oxigenada, para después desaguar a través de las venas bronquiales en las venas pulmonares, haciendo un shunt fisiológico. Es decir, aquí hay combinación de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Un shunt fisiológico que va a desembocar todo junto en la aurícula izquierda. Las arterias pulmonares solo perfunden la zona respiratoria, llevando sangre desoxigenada para realizar la hematosis. Comencemos con la fisiología respiratoria entonces. Ventilación, perfusión, intercambio gaseoso. Son esos 3 puntos que vamos a tocar en la fisiología respiratoria y que nos van a ayudar a entender todo este complejo fenómeno. Para conocer la ventilación hay que conocer volúmenes. Los volúmenes van a ser estáticos o dinámicos. Los dinámicos también se les llama flujos, porque incluye una variable que es la variable tiempo. Dentro de esto es importante recordar que existe un espacio muerto anatómico,
Recordemos que las vías de conducción no tienen alvéolos, solo conducen. Y el aire que se queda en esas vías nunca hace intercambio gaseoso. Y es por eso que es un espacio muerto anatómico, que tiene un volumen de 150 mililitros. Pero también existe un pequeño porcentaje de aire en el alvéolo que no hace intercambio gaseoso, que en personas sanas es insignificante, pero que aumenta en ciertas patologías, que es el espacio muerto alveolar, patologías como el tromboembolismo pulmonar, y que sumado este espacio muerto anatómico más este espacio muerto alveolar forman el espacio muerto fisiológico. Para conocer el volumen pulmonar estático, sepamos que es un volumen pulmonar en un momento determinado. Tenemos que recordar bastante este gráfico de acá. Y determinar que existen 4 volúmenes y 4 capacidades. El volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar es el volumen en el cual tenemos una respiración inconsciente, una respiración que está comandada por el sistema involuntario y que es una respiración para la cual no es consciente nuestra, es nuestro sistema autónomo el que la maneja. Viene acá el impulso inspiratorio, lo detiene el sistema neumotáxico en la protuberancia celular y pasivamente viene la expiración para que el pulmón otra vez esté en su estado de reposo. El estado de reposo del pulmón es la que se llama capacidad residual funcional. El pulmón siempre va a querer regresar a su estado de reposo. Es el bulbo a través de su sistema involuntario que lo saca de reposo y es el neumotáxico a través de en la protuberancia celular el que cesa ese impulso y lo regresa al pulmón a su reposo, convirtiendo eso en un ciclo. A este ciclo se le llama volumen corriente. Pero cuando entra en juego el sistema involuntario, el sistema voluntario en la corteza cerebral, nosotros podemos ejercer una inspiración forzada. O sea, después de una inspiración normal, comandada por el bulbo, podemos inspirar mucho más. Y ese inspirar más, ese volumen de más, después de una inspiración normal, se le llama volumen de reserva inspiratoria. Después de esa inspiración, nosotros pasivamente podemos comenzar la expiración hasta una expiración normal. Este es un mecanismo pasivo, porque el pulmón busca su reposo. Pero conscientemente también podemos hacer una inspiración mucho más prolongada. Y este volumen, que es posterior a una expiración normal, se le llama volumen de reserva expiratoria. Si nosotros expiramos todo el aire de nuestros pulmones, siempre va a quedar un pequeño un volumen dentro de los pulmones. Es el volumen residual y es el volumen que evita el colapso de los pulmones. Ahora comencemos con las capacidades. Cuando realizamos una inspiración forzada y metemos todo el aire que podamos a los pulmones, todo ese aire que existe en los pulmones se va a llamar capacidad pulmonar total. Toda la capacidad de aire que entra en nuestros pulmones y vías aéreas. La capacidad funcional residual dijimos que era el estado de reposo del pulmón. Quiere decir, después de una expiración, el volumen que existe después de una expiración normal. La capacidad vital es todo el flujo de aire que nosotros podemos mover, sacar y meter de nuestro pulmón. Es decir, el volumen que nosotros podemos inspirar hasta el máximo, restándole el volumen residual. Es decir, todo el volumen que podemos inspirar después de una expiración forzada, o dicho de otra manera, todo el volumen que podemos expirar después de una inspiración forzada. Y la capacidad inspiratoria es todo el aire que podemos inspirar, sea involuntaria o voluntariamente. O sea, es todo el volumen de aire que puede entrar en nuestros pulmones después de una expiración normal. Es muy importante recordar esto porque hay muchas preguntas con respecto a capacidades y a volúmenes en las preguntas de salud. El volumen pulmonar dinámico habla de volumen sobre tiempo, o sea, habla de flujos. Aquí tenemos un gráfico en el cual vemos un ciclo respiratorio normal, involuntario, una expiración forzada y después una inspiración forzada que abarca toda la capacidad vital. Pero como este es forzado, se le llama capacidad vital forzada.
la capacidad vital forzada llega a un punto máximo y nosotros comenzamos una expiración forzada, que es en un tiempo aproximadamente de 6 segundos. El volumen que se elimine en el primer segundo va a ser el BEF1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El volumen que se halle entre el 25 a 75% del tiempo total que se eliminó este aire se le llama el FEF 2575. Es importante conocer este parámetro porque es el primero que se altera en un patrón obstructivo. El primer patrón que se va a alterar es el FEF 2575. Y hay un índice. La relación entre el BEF1 sobre la capacidad vital forzada es el índice de Tifenau. Y el índice de Tifenau es muy importante porque es el que te da el diagnóstico de un patrón obstructivo. Recordemos entonces estos dos valores. El FEF es el primero que se modifica y el Tifenau es el que te da el diagnóstico. Para que esos volúmenes tengan un valor normal tienen que estar entre el 80 y el 120% de su valor referencial. Esta gráfica hablamos del PEF, del flujo expiratorio pico. ¿Qué nos explica esta gráfica? Cuando nosotros hacemos una expiración, en un primer momento botamos una gran cantidad de aire por unidad de tiempo. Y eso se debe a que nuestra pared torácica exprime el pulmón, botando gran cantidad de aire en poco tiempo. Pero llega un momento en que ese exprimir el pulmón va a empezar también a colapsar los bronquios y los bronquiolos. Y entonces en ese momento la cantidad de aire que salga por unidad de tiempo va a ser menor. Y eso se grafica o se muestra en esta gráfica de acá, donde comenzamos la expiración y se bota una gran cantidad de volumen por unidad de tiempo. Pero llega un momento en que ya no se puede botar tanta cantidad de volumen y ya el volumen que se bota es menos, hasta que se llega a su capacidad funcional residual. Perdón, a su volumen residual, donde ya no se bota nada. Esas gráficas se alteran en los procesos obstructivos, donde está comprometida la expiración. Por ejemplo, en los asmáticos, donde esta gráfica es una gráfica importantísima para evaluar su evolución en una crisis asmática. Porque recordemos que los procesos obstructivos tienden a colapsar las vías aéreas inferiores. Y como tienden a colapsarse más rápido que lo normal, este pico de flujo expiratorio es menor. Vamos a hablar un poco de las alteraciones de la ventilación. Las alteraciones pueden ser patrones obstructivos o restrictivos. La diferencia es que el obstructivo hay una dificultad para botar el aire, más no para meterlo. Tú puedes inspirar muy bien, pero la expiración es la que te dificulta. No puedes botar todo el aire y es por eso que su capacidad pulmonar está normal o incluso en algunos estadios muy avanzados está aumentada, porque al no poder botar el aire queda atrapamiento aéreo dentro de tus pulmones. Los restrictivos, sin embargo, sí tienen alteración para meter aire de pulmón. Y es por eso que su capacidad pulmonar está disminuida, menor del 80%. Los patrones que se van a alterar en un patrón obstructivo van a ser el FEF 25-2075, que recordemos que es el primer parámetro que se altera en estos procesos. La alteración del pico expiratorio, del flujo de pico expiratorio, que lo vimos en la gráfica anterior. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe ser el 80% más que disminuye en esos patrones obstructivos. El índice de Tifenau, que vamos a ver que por debajo de 0.7 o el 70% te da el diagnóstico de un patrón obstructivo. El volumen residual también se incrementa. ¿Por qué? Porque al haber una dificultad para expirar, no botas todo el aire que has inspirado. Entonces queda un atrapamiento aéreo, queda como un volumen residual. Y al aumentar el volumen residual y mantener una capacidad pulmonar estable o normal, la capacidad vital va a disminuir. La capacidad el volumen aéreo que tú puedes sacar y meter del pulmón. En los patrones restrictivos,
recordemos que la dificultad es para meter aire. Y esos patrones receptivos pueden tener un origen parenquimatoso o extraparenquimatoso. En el origen parenquimatoso, o sea, pulmonar, por una fibrosis intersticial pulmonar, una fibrosis pulmonar idiopática, el volumen residual va a ser bajo. ¿Por qué? Porque hay dificultad para meter aire. Hay alteraciones. El pulmón está endurecido. El PEF va a ser normal porque no hay alteración para la expiración, solamente para la inspiración. En el patrón extraparenquimatoso, que es el muscular principalmente, vamos a tener dos tipos. El inspiratorio, o sea, por alteración de músculos meramente inspiratorios, el diafragma está ubicado en ese lugar, donde el volumen residual va a ser normal y el PEF también va a ser normal. Pero hay cuadros que son inspiratorios expiratorios, donde el compromiso son de los músculos intercostales, donde, porque hay un problema expiratorio, el volumen residual va a estar aumentado. Y el PEF también va a estar alterado porque el problema se torna expiratorio. Y acá encontramos a las alteraciones como el Guillain-Barré o la miastenia gravis. Vamos a repasar estas preguntas. Al volumen de reserva inspiratoria más el volumen de ventilación pulmonar, que recordemos es igual a un volumen corriente, se denomina volumen de reserva inspiratoria más ventilación pulmonar más volumen corriente. Quiere decir, esa es capacidad inspiratoria, ¿cierto? Es el volumen que existe después de una expiración normal. Es el volumen que tú puedes inspirar después de una expiración normal. Señale cuál de los siguientes parámetros no se observa en la enfermedad pulmonar obstructiva. Patrón obstructivo. A ver, comencemos de abajo. Nivel de flujo máximo expiratorio medio. Está disminuido. Este nivel de flujo máximo expiratorio es el FEF 2575. Y hemos dicho de que es el primer parámetro que se altera, o sea que sí está disminuido, menor del 80%. Correcto. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido, por supuesto. El BEF1 o FEF1 está disminuido. La capacidad vital está disminuida, por supuesto, porque el volumen residual es elevado, entonces la capacidad vital se va a disminuir. ¿El volumen residual es elevado? Sí, porque hay alteraciones para la expiración. La capacidad pulmonar total está disminuida. Falso. ¿Dónde están disminuidas? En los procesos restrictivos, no en los obstructivos. La respuesta, la A. Si se seccionan los nervios vagos, la frecuencia respiratoria, recordemos la parte de pared torácica. El diafragma está inervado por el músculo vago y el diafragma es por el nervio vago, disculpen. Y el diafragma es meramente inspiratorio, pero no es el único. Entonces, si se desnerva el diafragma, va a haber alteraciones para la inspiración, pero no se va a detener porque hay músculos intercostales que también participan en ella. Pero el principal es el diafragma. Entonces, si se secciona los nervios vagos, si deja de funcionar el diafragma, la inspiración va a disminuir. ¿Y quién manda? ¿Y qué hace la inspiración? La inspiración es la que inicia el proceso respiratorio, porque recordemos que el pulmón le gusta estar en reposo. Y si no existe algo que lo saque de ahí, que es la inspiración, él va a seguir en reposo. Entonces, si se seccionan sus nervios vagos, la frecuencia respiratoria va a disminuir. Respuesta 2. La cantidad total de aire que puede ser expelida de los pulmones en una expiración máxima se conoce como, para que sea máxima tiene que haber habido primero una inspiración máxima. Si hay una inspiración máxima y luego una expiración máxima, constituye todo el volumen que puede sacarse o meterse del pulmón, y eso es la capacidad vital. Clave 1. Al final de la expiración, las vías aéreas contienen, ¿qué contienen? Aire alveolar. Clave 3. La capacidad pulmonar total menos la capacidad vital constituye
La capacidad pulmonar es todo el aire que está en los pulmones. Y la capacidad vital, todo el aire que puede uno sacar o meter. Si sacas todo el aire que puedes, ¿qué es lo que te queda dentro? El volumen residual. Clave 4. En la enfermedad pulmonar obstructiva incipiente, originada en la pequeña vía aérea, la medida más sensible que recoge la espirometría es: ¿cuál es el primer parámetro que se altera en un patrón obstructivo? El flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% de la capacidad vital. Clave 3. Señale cuál de los siguientes parámetros no se observa en una patología obstructiva. Y recordemos, es una pregunta repetida, la capacidad pulmonar total no disminuye, se mantiene normal y cuando está muy avanzado aumenta. Hablemos ahora del siguiente punto, la perfusión. Vamos a ser prácticos en este punto. 3 cosas importantes que tenemos que conocer. La presión. La presión va a ser menor en los vasos pulmonares. ¿Por qué? Porque tiene que ser así para que la presión alveolar pueda vencer esta presión y pueda haber un intercambio gaseoso. Si hay una presión muy elevada, no va a haber un intercambio gaseoso adecuado. Entonces tiene que ser una presión baja. La respuesta a la hipoxemia. Normalmente en lo que es la circulación sistémica, cuando hay hipoxemia existe vasodilatación. ¿Y eso por qué? Porque la sangre tiene que quedarse más tiempo ahí para que haya un mayor aporte de oxígeno a las células. Pero eso no pasa en la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar va a existir una vasoconstricción que va a redireccionar el flujo. Va a mover toda la sangre hacia los alvéolos que estén mejor perfundidos. Y va a eliminar o va a pasar por alto los alvéolos que estén menos perfundidos. Y la respuesta al aumento del flujo, como tiene que mantener una presión baja, cuando aumente el flujo no puede aumentar la presión para regular su ingreso. Lo que hace es recanalizar capilares, forma nuevas rutas para perfundir el alvéolo y con eso disminuye la presión o al menos evita su elevación. Clásicamente existen 3 zonas y eso es debido a la presión alveolar, presión arterial y presión venosa. Presión arterial, presión alveolar y presión venosa. Aquí veamos con el pulsor. Aquí está la arteria, que tiene sangre desoxigenada. Aquí está el alvéolo, que tiene una presión también por el aire que entra. Y la presión venosa, que lleva aire oxigenada. En una zona 1, la presión alveolar es mayor. Como es mayor, comprime y evita el pasaje de la sangre arterial o de la arteria a la vena. Entonces no hay flujo. En una zona 2, las sangre arteriales tienen una mayor presión que el alvéolo en sístole. Pero el alvéolo tiene mayor presión que la vena. Y es por eso que el flujo aquí es intermitente. Pasa en sístole. Y en una zona 3, la presión arterial y la presión de la vena son mayores que la presión alveolar y el flujo va a ser continuo, con un intercambio gaseoso continuo. ¿Qué zonas existen en el cuerpo humano? La zona 2, cuando estamos en bipedestación, es la que prima, y cuando estamos en decúbito, prima la zona 3. La zona 1 no aparece en una persona normal. Para estudiar la difusión o el intercambio gaseoso, primero recordemos que el objetivo de la respiración es el aporte de oxígeno y la eliminación de CO2. Ese es el objetivo de la respiración. Entonces, vamos a ver que dentro de difusión tenemos que hacer hincapié en la ventilación, en la difusión y en la ventilación, en la relación ventilación-perfusión. Dentro de la ventilación vamos a ver algunos conceptos que pueden ser preguntas de exámenes. La ventilación total es toda la cantidad de aire que está en los pulmones, sumados los que participan y los que no participan en el proceso de intercambio gaseoso, por unidad de tiempo. O sea, es todo el aire que está dentro de los pulmones por unidad de tiempo. La ventilación alveolar es otra cosa. Es el volumen de aire que participa
en la respiración. Y es por eso que se le resta el volumen del espacio muerto anatómico por unidad de tiempo. Eso es pregunta de examen de salud. El estado de ventilación lo va a determinar la presión de CO2. La presión de CO2 es el mejor parámetro para medir la ventilación. Y la presión de CO2 se halla con esta fórmula. 0.8, que es una constante por la cantidad de CO2 que se producen en las células sobre la ventilación alveolar. Y de esta fórmula podemos determinar o podemos concluir de que a una menor ventilación alveolar va a haber un aumento de CO2. Es por eso que hipoventilación es igual a hipercapnia. Recordemos esto cuando hablemos de hipoxemia. La difusión, algo práctico en la difusión y que es importante recordar. No en toda la membrana se realiza el intercambio gaseoso. Basta la tercera parte de la membrana para realizar óptimamente el intercambio gaseoso. Y es por eso que solo en el primer tercio de la membrana es que se realiza el intercambio. El resto no realiza intercambio porque ya se equipararon las presiones. Y es también por eso que es muy difícil que haya patologías donde prime una alteración de la difusión que causen hipoxemias de una manera muy significativa. Otro concepto que tenemos que saber es que la capacidad de difusión del CO2 es 20 veces mayor que la del oxígeno. Y esto es importante saberlo porque nos explica por qué en las insuficiencias respiratorias el primer parámetro que se altera es el oxígeno. Primero existe hipoxemia y mucho después hipercapnia. Cuando hablamos de ventilación-perfusión, la ventilación-perfusión es la relación que existe entre el aire que llega al alveolo y la cantidad de sangre que llega a este mismo. Óptimamente tiene que ser una relación con tendencia a 1, o sea, bien ventilado y bien perfundido. Pero van a haber algunas patologías en las cuales un alveolo está bien ventilado, muy bien ventilado, pero mal perfundido, y crea lo que es un espacio muerto, un efecto espacio muerto. Esto se encuentra en los tromboembolismos pulmonar, donde un coágulo tapa la arteria, no llega una cantidad de sangre adecuada, pero llega una muy buena ventilación y causa un efecto de espacio muerto. Y caso contrario, cuando hay un efecto Schum, es cuando ese alveolo está poco ventilado, hay poco aire que llegue a la membrana alveolo arterial, pero está muy bien perfundido. Por ejemplo, en los cuadros de una hemorragia intraalveolar, como el síndrome de Good-Pasteur, o en los cuadros neumónicos, cuando la cantidad de detritus y de material purulento tapa toda la membrana e impide el intercambio adecuado. Causa un efecto Schum, la sangre que entra desoxigenada sale desoxigenada porque no llega el aire a la membrana y no hay intercambio. Cuando estudiamos a una persona vamos a ver que en los ápices siempre va a haber una peor ventilación y una peor perfusión que en las bases. ¿Por qué? Por disposición anatómica y por gravedad. Las bases siempre van a estar mejor ventiladas y mejor perfundidas. Pero, si bien es cierto, en los ápices está mal ventilado y mal perfundido, está mucho peor la perfusión que la ventilación. Ambos están disminuidos, pero la perfusión está mucho más disminuida que la ventilación. Y es por eso que la relación ventilación-perfusión es mayor que en los ápices. En una persona de pie, los ápices pulmonares comparados con las bases están menos perfundidos, por supuesto, menos ventilados, por supuesto. Más expandidos, sí. ¿Por qué? Porque al haber una peor perfusión que ventilación, va a haber más aire que sangre. Y la expansión le da el aire. Entonces sí van a estar más expandidos. Tiene un mayor índice de ventilación-perfusión, por supuesto, porque la perfusión es mucho peor que la ventilación en los ápices. Entonces la clave es la E, todo lo anterior. La hipoventilación alveolar se identifica en la gasometría por el hallazgo de hipoxemia más. Recordemos, ¿quién te da la medición de la ventilación? ¿Quién te mide la ventilación? El CO2. Y cuando hay una ventilación disminuida, una hipoventilación, ¿qué se va a dar? Un aumento de CO2, una hipercapnia. Clave 5.
¿Por qué no sería acidosis metabólica? La acidosis metabólica es una disminución de bicarbonato. En todo caso, podría ser una acidosis respiratoria por aumento de CO2. Alcalosis respiratoria significa disminución de CO2. Es la hiperventilación. No tiene nada que ver. Elevación de gradiente alveolar arterial no tiene nada que ver. Para evaluar el intercambio gaseoso, constamos con tres materiales o tres mecanismos de evaluación. La gasometría arterial, que mide principalmente la presión de oxígeno y la gradiente alveolar arterial, entre otros parámetros. La pulsioximetría, que lo que te va a medir es la saturación de oxígeno en la hemoglobina. No te mide la presión arterial de oxígeno, te mide cuánto de saturación está la hemoglobina. Y para conocer la relación entre la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno, tenemos que conocer esta curva, la curva de disociación de la hemoglobina. Antes de eso, metámonos este conocimiento a la cabeza. El estado de oxigenación lo marca el PO2. Ojo, no estoy diciendo ventilación, porque la ventilación la determina el CO2. Pero el estado de oxigenación lo estudia o lo marca la presión de oxígeno. ¿Por qué relacionamos la hemoglobina con el oxígeno? Porque la hemoglobina es el principal medio de transporte del oxígeno. 1 gramo de hemoglobina saturada lleva consigo 1.34 mililitros de oxígeno. Y el resto se viaja en el plasma. El CO2 es distinto. El CO2 principalmente está, su medio de transporte es el bicarbonato, la anhidrasa carbónica. Una pequeña parte se une a la hemoglobina, pero el oxígeno es más afín a la hemoglobina que el CO2. Y otra parte se une al plasma. Cuando hablamos de esta curva de disociación, nos quiere decir qué tan afín es la hemoglobina al oxígeno. Esta curva tiene o puede ser movida para derecha o para izquierda, según su afinidad al oxígeno. Se va a mover a la derecha cuando tenga menor afinidad al oxígeno, y esto va a significar de que la hemoglobina pueda soltar más rápido el oxígeno en las células, pueda aportar oxígeno más rápido, pero también en que va a haber menos oxígeno dentro de ella, porque es menos afín. Y cuando se mueva a la izquierda quiere decir que va a estar más afín al oxígeno, lo va a atrapar más rápido, sí, pero también va a haber dificultades para entregarlo a las células. Los valores que alteran principalmente la movilización de esta curva van a ser 4. El aumento la cantidad de hidrogeniones, o sea, el pH, el CO2, la temperatura corporal y el 2.3 dPg, difosfoglicerato. Para que muevan esta curva hacia la derecha, o sea, para que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno, va a ser el aumento de cualquiera de esos parámetros. Aumento de hidrogeniones, aumento de CO2, aumento de temperatura o aumento de 2.3 dPg. Algo práctico, cuando la presión de oxígeno está en 60, quiere decir que hay una saturación de hemoglobina de 90. Y es por eso que en la clínica vamos a ver que siempre las guías te marcan el parámetro de saturación de oxígeno de 90. Porque cuando está en 90 quiere decir que la presión de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio. Y por debajo de eso entra insuficiencia respiratoria. Sin embargo, cuando la presión de oxígeno está en 90, ya llega a un punto máximo, 98 o 99. Entonces a partir de ahí ya no puede subir más. Así haya grandes aumentos en la presión de oxígeno, la saturación ya no va a darse más, porque ya está casi toda la hemoglobina saturada por oxígeno. ¿Cuáles de los factores siguientes modifican la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha? O sea, que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Quedamos que eran 4. El aumento de cualquiera de los 4. La acidosis es el aumento de hidrogeniones, o sea, disminución de pH.
La presión parcial de anhídrido carbónico alto, por supuesto, el aumento de CO2 te va a causar una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. La temperatura normal no moviliza la curva, su aumento sí la moviliza. Los analgésicos sí pueden movilizar la curva hacia la derecha, pero el bajo de 2.3 de fosfoglicerato no va a mover la curva a la derecha, la va a mover a la izquierda. O sea, va a hacer que la hemoglobina sea más afín al oxígeno. ¿Qué mide la pulsioximetría? Recordemos que no mide la presión de oxígeno, mide la saturación arterial de oxígeno en la hemoglobina. Cuando hablemos de hipoxemia, hay que diferenciarlo de lo que es hipoxia. La hipoxemia es la disminución de oxígeno en la sangre, un parámetro cuantitativo que se mide con una presión de oxígeno menor de 80. La hipoxia es el déficit de este oxígeno en los tejidos. Y esto no solamente puede darse por hipoxemia, tiene varias causas. Puede ser una causa anémica, en la cual hay déficit de hemoglobina, no hay hemoglobina, no hay medio de transporte, no hay carros para llevarte el trabajo, no hay hemoglobina para llevar el oxígeno a las células. O una intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que es mucho más afín que el oxígeno a la hemoglobina. Y cuando hay una intoxicación de la hemoglobina, una intoxicación por monóxido de carbono, este gas bota al oxígeno y se une a la hemoglobina. Y el oxígeno no va a llegar a su lugar de destino, que es la célula. Y algo importante que tenemos que conocer es que estas intoxicaciones no son detectadas por los saturómetros, por los pulsoxímetros, porque los pulsoxímetros únicamente te miden dos espectros. La hemoglobina reducida, o sea, la hemoglobina unida al CO2, y la hemoglobina oxigenada, que está unida al oxígeno. La carboxihemoglobina, que es la hemoglobina que está unida al CO2, no es medida por el pulsoxímetro. Hacemos un paréntesis en lo que es monóxido de carbono para tratar algo que no ha venido mucho en el examen, pero que puede venir, que es la intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono disminuye el transporte de oxígeno, porque le quita a la hemoglobina el oxígeno y se queda con la hemoglobina. Y el oxígeno no tiene cómo ser transportado. Hay concentraciones medidas que de 10 a 30% de hemoglobina saturada con monóxido de carbono van a causar lo que es una intoxicación moderada, cefaleas, náuseas, somnolencia. Cuando el 30-40% de la hemoglobina está saturada por monóxido de carbono, es una intoxicación grave y van a causar las debilidades musculares y la respiración, una alteración respiratoria con confusión en el estado consciente. Cuando más del 45% de la hemoglobina está saturada con monóxido de carbono, va a aparecer alteraciones físicas como un color rojizo, tipo cereza en la piel, con acidosis metabólica. Y cuando mayor del 60% de la hemoglobina está saturada con monóxido de carbono, vamos a estar en coma por la hipoxia celular. Tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono: oxígeno con una presión alta, con un CO2 elevado. Oxígeno al 100%, que no va a eliminar, no va a evitar, no va a sacar el monóxido de carbono. Lo que va a hacer es disminuir su vida media de lo que son 5 horas a 90 minutos. Entonces, cuando tengamos una intoxicación por monóxido de carbono, un paciente cianótico que tiene una saturación normal, pensemos en esa intoxicación, que resulta, este gas resulta de la combustión incompleta de los hidrocarburos. Entonces, oxígeno, para disminuir su vida media y observación. Otra causa de hipoxia es la circulatoria. No solamente basta con que haya oxígeno en la sangre, también tiene que haber volumen sanguíneo para transportarlo. Y la disminución del gasto cardíaco puede causar hipoxia. Y una causa citotóxica, donde hay volumen sanguíneo, hay oxígeno en sangre, pero la mitocondria no lo puede utilizar. Hay una alteración en la mitocondria. Y esto se da en los cuadros de intoxicación por cianuro o en la sepsis por bacilos gram negativos.
Ahora toquemos lo que es la hipoxemia. Para evaluar la hipoxemia en un paciente tenemos que evaluar tres parámetros: la presión de CO2, la gradiente alveolo arterial de oxígeno y la respuesta al oxígeno. Una hipoxemia va a tener un PCO2 alto solamente en un caso, cuando hay hipoventilación, o sea, una alteración del centro de la respiración, ¿no? Del centro nervioso de la respiración, una alteración de la pared torácica, una alteración pulmonar que cause hipoventilación y que aumente la cantidad de CO2. Recordemos que el CO2 mide el estado ventilatorio. Si hay hipoventilación va a haber hipercapnia. Estas patologías mayormente tienen una gradiente alveolo arterial normal, pero puede haber casos en que haya aumentado, por ejemplo en el EPOC. Y esas patologías responden al oxígeno, al tratamiento con oxígeno. O sea, la hipoventilación va a tener tres características: PCO2 elevado, gradiente alveolo arterial frecuentemente normal, pero puede estar aumentada, y una buena respuesta al oxígeno. Pero si el PCO2 está normal o bajo en una hipoxemia, tenemos que pensar o tenemos que determinar cuál es la gradiente alveolo arterial, la diferencia entre la presión del alveolo y la presión de la arteria. Si esta gradiente es alta, tenemos que ver si corrige con oxígeno. Pero si esta gradiente es baja, quiere decir que la presión alveolar, que hay poca presión de oxígeno alveolar. O sea, quiere decir que el aire que inspiramos tiene una fracción disminuida de oxígeno. Y eso se da en las alteraciones del CO2. Por ejemplo, en los problemas de altura, donde la presión de oxígeno es menor que a nivel del mar. Pero si la gradiente alveolar es elevada, o sea, hay bastante oxígeno para respirar, entonces tenemos que pensar que hay una alteración dentro de la membrana de intercambio, que pueden ser de dos tipos: un efecto Schum o una alteración de la ventilación-perfusión. Si corrige con oxígeno, es una alteración de la ventilación-perfusión, que es la más frecuente. O sea, dentro de esas patologías de la hipoxemia, la alteración de la ventilación-perfusión es la más frecuente y se da en los cuadros receptivos o obstructivos. La alteración de la difusión, recordemos que no es algo tan frecuente porque hay una gran cantidad de membrana de reserva para poder hacer el intercambio, pero la alteración ventilación-perfusión sí es muy frecuente. El efecto Schum, o sea, un alveolo poco ventilado y muy perfundido, no corrige con oxígeno. Y aquí encontramos a patologías como la neumonía, como la hemorragia intraalveolar. Aunque en la práctica clínica se coloca oxígeno, pero teóricamente no le causa un malestar, no soluciona la hipoxemia. Se coloca oxígeno con el fin de que mientras esta patología vaya evolucionando favorablemente, se vaya reabsorbiendo ese material dentro del alveolo, el oxígeno va a ayudar a una mejor regeneración. Pero no es que solucione la hipoxemia. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria tiene también parámetros cuantitativos. Y hablamos de una insuficiencia respiratoria hipoxémica pura cuando la disminución del PO2 es por debajo de 60 milímetros de mercurio, determinados con un análisis de gases arteriales. Y recordemos que es el primero de oxígeno porque el CO2 es mucho más difundible que el oxígeno. Pero después vamos a ver que el CO2 también va a retenerse y va a causar una insuficiencia respiratoria global, con un PO2 menor de 60 y un PCO2 mayor de 50. Esas insuficiencias pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Cuando son agudas van a causar cuadros como somnolencia, fatiga, confusión, cefalea o cianosis. La cianosis puede ser central o puede ser periférica. La central mayormente es por la acumulación de hemoglobina reducida, o sea, de hemoglobina unida a CO2. Y es central cuando esta hemoglobina reducida está aumentada en sangre arterial. Pero si esta hemoglobina reducida está aumentada en sangre venosa, va a hacer una cianosis periférica. Entonces, cianosis se da por el aumento de hemoglobina reducida. En los cuadros crónicos,
ya va a existir lo que son los mecanismos compensatorios de la insuficiencia respiratoria. El cuerpo va a compensar esa insuficiencia crónica. ¿Cómo lo va a hacer? Va a aumentar la cantidad de gasto cardíaco para aumentar la cantidad de volumen sanguíneo y poder llevar oxígeno, ¿no? Va a aumentar la eritropoiesis con el fin de aumentar hemoglobina y aumentar más medios de transporte para llevar oxígeno. Va a hiperventilar para expulsar el CO2, va a aumentar la perfusión pulmonar para llevar más sangre para que haga más hematosis, va a aumentar la cantidad de 2.3 difosfoliserato y este 2.3 difosfoliserato va a desviar la curva de la hemoglobina hacia la derecha, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y va a hacer que la hemoglobina aporte el oxígeno más rápido a las células. Esos son los mecanismos compensatorios en una crónica. El tratamiento para la insuficiencia respiratoria principalmente es corregir la causa de la insuficiencia respiratoria y la oxigenoterapia. La cianosis central solo se debe a, habíamos dicho que es el aumento de hemoglobina reducida, o sea, hemoglobina unida a el CO2. La respuesta 4. La hipoxia se caracteriza por, la hipoxia va a ser una disminución en el transporte de oxígeno a la sangre. Entonces la clave es la 1. Entre las siguientes afirmaciones relativas a la hipoxia, señale la que no es correcta. En la anémica hay una disminución de la saturación de la hemoglobina. No. Hay disminución de la hemoglobina, sí, pero no de su saturación. Aunque esta clave puede ser tal vez un poco engañosa, porque uno puede decir, sí hay disminución de la saturación de hemoglobina del oxígeno. En una intoxicación por el CO2, la saturación de oxígeno está disminuida, la CO2 está aumentada, la de monóxido de carbono. Pero no es el fin de esa pregunta. Acá hablan de la disminución de saturación de hemoglobina, no de saturación de hemoglobina por oxígeno. En la hipoxémica hay disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Sí, es verdad. Hay disminución de la presión de oxígeno en sangre arterial. Por eso es hipoxémica. En la circulatoria hay aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La circulatoria es principalmente por disminución de la volemia, no por una diferencia de oxígeno arteriovenosa. La histotóxica o citotóxica, por alteración mitocondrial, el contenido de sangre arterial es normal. ¿Sí? Es normal. La policitemia es un mecanismo compensador de la situación hipoxémica, verdadero. Es una alteración. Es un mecanismo compensador. Paciente con insuficiencia respiratoria crónica. La cefalea se debe fundamentalmente ¿a qué? A la hipercapnia. La hipercapnia va a causar la cefalea en estos pacientes. Pregunta Senan. La definición correspondiente a insuficiencia respiratoria es la incapacidad pulmonar para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Clave 2. Un paciente con diagnóstico de Guillain-Barré. Recordemos patrón receptivo. Guillain-Barré es un patrón receptivo extraparenquimatoso del problema inspiratorio-expiratorio. Quiere decir que como es expiratorio va a tener problema expiratorio, va a haber un volumen residual aumentado y un PEF alterado. Los gases arteriales con un FiO2 ambiental son PO2 de 50, o sea, es una insuficiencia respiratoria hipoxémica en este momento, hipoxémica pura, una presión de CO2 de 80, o sea, hay una insuficiencia respiratoria global. Un pH de 7.2, o sea, hay una acidosis metabólica. O una acidosis respiratoria en este caso, porque hay aumento de CO2. Y un bicarbonato en 28, que confirma la idea de una acidosis respiratoria, porque el bicarbonato está aumentado. ¿Cuál es el manejo apropiado? ¿Qué tenemos que hacer acá para corregir todo esto? Botar el CO2. El CO2 está causando todas las alteraciones. Entonces, para botar ese CO2,
en un paciente que no puede usar los músculos respiratorios adecuadamente, tenemos que apoyarlo con ventilación mecánica. Clave C. Clave C. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la parte fisiológica. En temas posteriores estaremos hablando de la patología, pero siempre recordando esos puntos que hemos tocado acá. Muchas gracias por su atención.